Mira, lo entiendo. La fama de la humanidad en la galaxia es complicada. Somos de lo que clasifican como un mundo mortal clase 12, que suena mucho más intenso de lo que realmente es. Claro, nuestro planeta tiene de todo, desde terremotos hasta huracanes y sí, evolucionamos junto a algunos depredadores impresionantes, pero en algún momento hubo un desajuste raro. Aunque los alienígenas respetaban a los humanos como estos resistentes moradores mortales, de alguna manera se les metió en la cabeza que la fauna terrestre era adorable e inofensiva. ¿Y has visto sus vídeos educativos sobre los animales terrestres? Etiquetan a las ardillas, y cito, como recolectoras de comida tiernas e inofensivas, y a los conejos como mordisqueadores pacíficos de pasto. Ni me hagas empezar con su descripción de los mapaches como forrajeros nocturnos gentiles con manos lavadoras. Me llamo Jack Morgan y probablemente pasaré a la historia de la Universidad Galáctica como el tipo que destruyó esa concepción por su cuenta. Aunque, para ser justos, la mayor parte del crédito se la lleva el profesor Noodle. Todo comenzó cuando me transferí a la GU por su programa de xenobiología. Ser uno de los únicos 12 humanos en el campus hacía las cosas interesantes, pero estaba lidiando con un caso severo de ansiedad espacial. En la Tierra tenía un animal de apoyo emocional, mi pitón bola, el profesor Noodle. Mide alrededor de 1.2 metros, tiene hermosos patrones marrones y negros, y literalmente es la serpiente más tranquila que jamás conocerás. La mayor parte del tiempo está perfectamente feliz enrollándose en mi brazo y echándose una siesta, así que pensé, ¿por qué no traerlo conmigo? La universidad tenía una política para animales de apoyo emocional y en ningún lugar de las regulaciones se excluían específicamente a los reptiles. Me refiero a que tenían regulaciones, sobre todo, desde babosas de confort que segregan ácido ceniano hasta medusas flotantes telepáticas proximianas, pero nada sobre reptiles terrestres. La oficina administrativa fue toda una experiencia. Imagínate esto, estoy sentado frente a un escritorio flotante, observando al decano Borblax. Imagina una mezcla entre una mantis religiosa y un pavo real con tendencias burocráticas, revisando mi solicitud. Sus plumas de la cabeza cambiaban de color mientras leía, lo que más tarde aprendí que significaba que estaba pasando por confusión, preocupación, y finalmente, resignación. Señor Morgan, dijo. Su traductor hacía que su voz sonara como un GPS en crisis existencial. ¿Desea traer? ¿Qué era de nuevo? ¿Una pitón bola, señor? ¿Una serpiente constrictora no venenosa, de este largo? Extendí mis manos a unos 1.2 metros de distancia. Sus plumas de la cabeza se tornaron de un amarillo pálido, el equivalente alienígena de levantar una ceja. Ah, sí, una de las criaturas de cinta de la Tierra. ¿Comedoras de plantas inofensivas, correcto? Abrí la boca para corregirlo, luego pensé que era mejor no hacerlo. Mira, no estaba mintiendo técnicamente. El profesor Noodle es realmente inofensivo para las personas y cualquier alienígena más grande que una rata, y el formulario de solicitud no preguntaba específicamente sobre preferencias dietéticas. Además, las pitones bolas son literalmente los cachorros del mundo de las serpientes. Son tan dóciles que a veces necesitan que les recuerden que la comida es comida. Es completamente inofensivo, se lo aseguro, decano Borblax. Mayormente duerme, realmente bueno con la gente. Perfecto animal de apoyo emocional. Las plumas del decano cambiaron a un azul satisfecho. Bueno, todo parece estar en orden. Las criaturas terrestres son generalmente conocidas por ser bastante dóciles, a diferencia de ustedes, los moradores mortales. Aprobación concedida, aunque por favor asegúrese de que su profesor Noodle permanezca en su dormitorio o áreas designadas de apoyo emocional. Asentí solemnemente, ya sabiendo que la definición de áreas designadas de apoyo emocional estaba a punto de volverse muy flexible. Verás, el profesor Noodle tenía esta costumbre de esconderse en mi mochila cada vez que empacaba para clase, y honestamente, el pequeño era tan bueno para mantenerse tranquilo y callado que usualmente no tenía el corazón para sacarlo. Pensándolo bien, probablemente debería haber mencionado que las pitones bolas son artistas del escape que pueden pasar por agujeros un cuarto de su tamaño, que son atraídas por fuentes de calor, o que son excelentes trepadoras, pero bueno, la retrospectiva es 20 de 20, ¿verdad? Además,
¿Cómo iba a saber que el profesor Noodle elegiría la clase de xenobiología sobre fauna terrestre inofensiva para hacer su gran debut, o que su escape perfectamente sincronizado causaría el mayor pánico en la historia de 300 años de la GEU? Entonces, quizás fue el destino, porque a veces se necesita una pitón bola de 1 metro llamada profesor Noodle para enseñarle a la galaxia que la fauna inofensiva de la Tierra no es exactamente lo que imaginaban. Y créeme, eso es solo el principio de esta historia. Déjame pintarte una imagen de cómo es la clase de xenobiología de la Universidad Galáctica. Imagina el aula universitaria más diversa que puedas pensar, luego multiplícala por 1000 y agrégale algunos tentáculos. Mi lugar habitual estaba en la última fila, junto a mi compañero de laboratorio Ciri. Piensa en una medusa bioluminiscente cruzada con la personalidad de un Golden Retriever, menos la parte de flotar en el agua. Ciri era uno de los pocos aliens que no me trataba como si fuera a enloquecer de repente y comenzar a levantar naves espaciales. Jack, tu temperatura interna parece elevada hoy. ¿Estás experimentando una funcionalidad óptima?, preguntarían, su cuerpo translúcido pulsando con luces moradas preocupadas. Solo cafeína, Ciri. Buen viejo café terrestre, respondía yo, tomando otro sorbo de mi termo. Esto usualmente desencadenaba una charla sobre cómo introducir estimulantes en un sistema de un morador mortal era como añadir acelerante a un reactor de plasma, pero Ciri lo decía con buena intención. El profesor Cladd, nuestro maestro de xenobiología, era como si cruzaras un 100 pies con un gerente corporativo intermedio y le dieras la titularidad. Tenía la costumbre de usar todos sus brazos para gesticular simultáneamente mientras daba la clase, lo que hacía que tomar notas fuera un desafío interesante. Imagínate intentar seguir 8 punteros láser a la vez, y tendrás una idea. Ese día en particular, el profesor Cladd estaba extra emocionado porque comenzábamos la unidad sobre la fauna terrestre. La pantalla holográfica detrás de ellos mostraba lo que tenía que ser el documental más inexacto que jamás había visto sobre las criaturas gentiles de la Tierra. Observen, dijo entusiasmado, señalando un vídeo de un gato doméstico durmiendo en un rayo de sol. Como la especie depredadora más eficiente de la Tierra pasa hasta 20 horas en estado de reposo, claramente un signo de su naturaleza pacífica. Tuve que morderme la lengua para no mencionar que el gato de mi tía una vez derribó un dron porque lo miró de manera extraña. Y aquí, continuó, mostrando una imagen de un mapache, vemos al forrajero nocturno pacífico utilizando sus apéndices sensibles para limpiar su comida. Un comportamiento tan civilizado. Desde mi mochila, sentí un movimiento familiar. El profesor Noodle siempre se ponía más activo cuando intentaba no reírme. Bajé la mano para acariciar la bolsa, esperando que se calmara, pero justo entonces, el profesor Cladd dijo, presentando una nueva imagen. Quizás lo más fascinante sean las criaturas de cinta de la Tierra, que han evolucionado para depender completamente de una dieta basada en plantas y, de hecho, interrumpí antes de poder detenerme. Profesor, en realidad, las serpientes son carnívoras y depredadores bastante eficientes. Toda el aula se quedó en silencio. Unos 30 pares de diversos tipos de ojos se volvieron para mirarme. El cuerpo del profesor Cladd onduló en lo que reconocí como desaprobación académica. Señor Morgan, dijeron, si bien aprecio su perspectiva única como un morador mortal, le aseguro que nuestra investigación sobre la fauna terrestre es bastante exhaustiva. Quizás esté pensando en una especie diferente. No, estoy bastante seguro, empecé, pero entonces sentí algo que me heló la sangre. Mi mochila estaba significativamente más ligera de lo que había estado un minuto antes. Lentamente, bajé la vista. La pequeña abertura en mi cremallera que nunca había sido un problema antes, ahora parecía mucho más problemática. Hice un escaneo rápido del suelo a mis pies. No había señales del profesor Noodle. Como decía, continuó el profesor Cladd, las criaturas de cinta de la Tierra son ejemplos perfectos de evolución pacífica. A diferencia de los mismos moradores mortales, estas criaturas nunca han desarrollado tendencias agresivas. Y en ese momento lo vi. Un patrón familiar en marrón y negro emergía lentamente de un conducto de ventilación cerca del podio del profesor. El profesor Noodle, atraído por el calor del proyector holográfico, se estaba asomando a la vista de toda la clase. Tuve unos 3 segundos para tomar una decisión,
Admitir que había traído una criatura de cinta clase y enfrentar las consecuencias o sentarme y dejar que el profesor Clatt aprendiera de primera mano cuán errónea era la base de datos galáctica sobre la fauna terrestre. El profesor Noodle tomó la decisión por mí eligiendo ese exacto momento para emerger completamente del conducto, levantando curiosamente la cabeza hacia el calor del proyector. El primer grito vino de algún lugar en la primera fila, luego todo se desató. Mirando hacia atrás, realmente debería haber mencionado algo sobre las serpientes antes, pero tienes que admitir que el momento fue perfecto. ¿Sabes cómo en las películas de desastres siempre hay ese momento de puro caos donde todos corren y gritan mientras el personaje principal simplemente se queda parado preguntándose cómo todo salió tan mal? Sí, ese era yo. El profesor Clatt fue el primero en reaccionar, todos sus brazos gesticulando en diferentes direcciones mientras retrocedían del podio. ¿Clase despedida?, gritaron, su traductor fallando por el volumen. Evacúen inmediatamente. Depredador terrestre suelto. Recuerda a Ciri, mi compañero bioluminiscente. Pasaron de su habitual calma azul a una exhibición estroboscópica de colores de pánico, tan brillantes que necesité gafas de sol. Jack, tu especie ha permitido que este depredador supremo infiltre nuestro ambiente de aprendizaje. Debemos iniciar protocolos de emergencia. Chicos, realmente no es tan malo, empecé a decir, pero fui interrumpido por el sonido de 30 especies diferentes tratando de salir por una sola puerta. ¿Alguna vez has visto una estampida de estudiantes alienígenas? Es como una acumulación de dibujos animados, pero con más tentáculos y considerablemente más gritos. El profesor Noodle, asustado por todo el alboroto, hizo lo que cualquier serpiente sensata haría, se deslizó hacia el lugar más cálido y tranquilo que pudo encontrar, que resultó ser dentro del proyector holográfico. Esto, por supuesto, hizo que todo fuera mucho mejor. La criatura ha infiltrado nuestra tecnología. El profesor Clatt ahora colgaba del techo usando sus apéndices adhesivos. ¿Intenta deshabilitar nuestras comunicaciones? Solo está buscando un lugar cálido para dormir, traté de explicar, pero para entonces, el sistema de seguridad automatizado del aula ya se había activado. Las luces rojas comenzaron a parpadear y una voz tranquila anunció por los altavoces: advertencia, fauna terrestre peligrosa detectada, iniciando protocolos de contención. Eso fue cuando se activaron los campos de fuerza. Desafortunadamente, se activaron en la secuencia incorrecta, atrapando efectivamente a la mayoría de la clase dentro con lo que pensaban que era un depredador mortal. El pánico resultante parecía un juego de pinball alienígena. Observé mientras el profesor Noodle, decidiendo que el proyector no era lo suficientemente cómodo, se dirigía casualmente hacia el escritorio del profesor y hacia el conducto de aire acondicionado. Varios estudiantes que habían sido atrapados por los campos de fuerza se presionaban contra las barreras energéticas, sus diversos apéndices y órganos sensoriales mostrando signos universales de terror. Miren, dije tratando de sonar tranquilizador. El profesor Noodle es completamente inofensivo. Es básicamente un cachorro escamoso, solo quiere. ¿Le pusiste un título académico a un depredador terrestre? El traductor del profesor Clatt casi se cortocircuita. Bueno, cuando lo pones de esa manera. Ese fue el momento en que el profesor Noodle, con un tiempo que no podría haber sido peor si lo hubiera planeado, decidió bostezar. Ahora, una pitón bola bostezando es realmente bastante adorable, simplemente están realineando sus mandíbulas. Pero intenta explicar eso a una sala llena de alienígenas que acaban de ver lo que pensaban que era un herbívoro inofensivo mostrar una mandíbula que puede desencajarse. La segunda ola de gritos fue incluso más fuerte que la primera. Alguien activó el faro de emergencia, lo que significaba que en unos 2 minutos la seguridad del campus estaría apareciendo, esperando encontrar algún tipo de monstruo desenfrenado. En cambio, encontrarían a una pitón bola muy confundido y a un humano tratando realmente duro de no reírse. El profesor Noodle, completamente ajeno al caos que estaba causando, finalmente encontró el lugar perfecto, el conducto de ventilación que llevaba al sistema de aire central del edificio. Antes de que pudiera detenerlo, desapareció por la red de ductos, dirigiéndose quién sabe dónde en el vasto complejo universitario. Los campos de fuerza finalmente se desactivaron, permitiendo que los estudiantes restantes huyeran. El profesor Clatt, aún en el techo, me apuntó con todos sus 8 brazos acusadoramente. Señor Morgan, tiene exactamente 10 segundos para explicar por qué trajo un depredador terrestre a mi aula.
Abrí la boca para explicar, pero fui interrumpido por la llegada de la seguridad del campus liderada por el propio decano Borblax, sus plumas de la cabeza prácticamente brillando de alarma. Hemos recibido informes de una criatura terrestre peligrosa, anunció el decano, sus plumas cambiando a través de unos 15 diferentes colores de preocupación. ¿Dónde está la bestia? Levanté la mano con timidez. ¿Sería ahora un buen momento para mencionar que el profesor Noodle es realmente bueno navegando sistemas de ventilación? La mirada de horror que se extendió por sus rostros me dijo que no, definitivamente no era un buen momento para mencionar eso. Y en algún lugar en la vasta red de conductos del edificio, una pitón bola muy contento estaba a punto de poner patas arriba la comprensión de la Universidad Galáctica sobre la fauna terrestre. La cosa con las instituciones académicas es que tienden a exagerar casi todo, pero viendo la respuesta de la Universidad Galáctica a una pitón bola suelta, esa reacción fue llevada a un nuevo nivel completamente. Dentro de la hora, la red de noticias del campus estaba transmitiendo alertas de noticias de última hora con el titular: Depredador terrestre mortal aterroriza al campus. Incluso hicieron una recreación dramática de la situación, en la que representaron al profesor Noodle como si tuviera aproximadamente el tamaño de un autobús escolar y respirara fuego. No estoy bromeando, de alguna manera confundieron a las pitones bola con dragones. Esto es completamente innecesario, intenté explicar al decano Borblax en su oficina, donde un equipo de respuesta de emergencia había establecido su centro de comando. Las plumas de la cabeza del decano estaban pasando por colores tan rápido que parecía una bola de discoteca. Señor Morgan, no comprende la gravedad de la situación. Esa criatura, el profesor Noodle, esa criatura, continuó, sus plumas pasando a un tono alarmantemente púrpura, tiene acceso a todo nuestro sistema de ventilación. ¿Sabe lo que eso significa? Que probablemente está teniendo la mejor siesta de su vida, respondí antes de que el decano pudiera seguir. El profesor Klatt irrumpió en la oficina, todas sus piernas moviéndose en diferentes direcciones. Hemos recibido otro avistamiento. El depredador terrestre fue visto cerca de las unidades de calentamiento de la cafetería, anunció el equipo de respuesta, compuesto por varias especies alienígenas que ni siquiera sabía que trabajaban en el campus. Estaban vestidos con lo que parecían trajes de materiales peligrosos de grado militar, completos con generadores de campos de fuerza, y lo que no es broma, redes láser. Recuerden, les instruyó el líder del equipo, un ser cristalino llamado Comandante Sparks, sí, con Z. Estamos lidiando con un depredador de clase terrestre. Según nuestra base de datos actualizada, estas criaturas pueden desencajar sus mandíbulas, moverse a velocidades que exceden los protocolos de seguridad estándar, y posiblemente, respirar fuego. No respira fuego, interrumpí, y probablemente solo está buscando un lugar cálido. El humano admite que la criatura busca calor, las facetas de Comandante Sparks brillaron con alarma. Obviamente, está intentando alcanzar nuestro núcleo de reactor. Bajé la cabeza entre mis manos. Eso no es lo que yo. Pero ya estaban en movimiento, sus botas de servicio pesado haciendo ruidos chirriantes en los pisos pulidos. Todo el escenario parecía una parodia de una operación militar, completa con alguien tarareando lo que probablemente pensaban que era música de misión terrestre dramática. Sonaba más como un kazoo confundido. La red de noticias del campus había instalado cámaras por todas partes, transmitiendo actualizaciones en vivo. Mi favorito personal fue la entrevista con un grupo de estudiantes de psicología que estaban convencidos de que el profesor Noodle estaba exhibiendo signos de inteligencia táctica avanzada. Observen cómo específicamente apuntó a nuestro sistema de ventilación, explicaron, sus tallos oculares agitándose emocionadamente. Claramente, esto demuestra la superioridad evolutiva de los depredadores terrestres, han evolucionado para comprender y explotar entornos artificiales. Mientras tanto, Ciri se había designado como mi gerente de relaciones públicas personal, tratando de darle un giro positivo a la situación. Tal vez podríamos explicar que tu depredador de apoyo emocional simplemente buscaba educarnos sobre la verdadera naturaleza de la Tierra, sugirieron, su bioluminiscencia creando útiles pequeños puntos de PowerPoint en el aire. El verdadero golpe vino cuando alguien en el departamento de xenobiología decidió revisar sus datos sobre la fauna terrestre, lo que desencadenó una cascada de pánico académico al darse cuenta de que, tal vez, su comprensión de la fauna terrestre no era tan precisa como habían pensado. ¿Me estás diciendo? Escuché a un profesor decirle a otro, que esos pequeños peludos con colas a rayas realmente asaltan unidades de almacenamiento de alimentos seguras y los que llamas, pandas de basura,
¿Pueden operar maquinaria simple? Olvídate de eso, intervino otro, sus tentáculos rizándose en angustia. ¿Has visto los datos actualizados sobre los gatos domésticos? Cazan por diversión. El campus estaba sumido en una crisis existencial, todo por culpa de una pitón bola somnolienta que decidió ir de exploración. Mientras tanto, yo trataba lo mejor que podía por no mencionar que el profesor Noodle era en realidad uno de los ejemplos menos intimidantes de la fauna terrestre que podrían haber encontrado. Después de todo, nadie les había contado sobre los gansos todavía. La gran caza de la serpiente, como más tarde se conocería en la historia de la universidad, alcanzó su punto culminante cuando Comandante Sparks decidió desplegar lo que llamaron medidas de contención avanzadas. Esto básicamente significaba que iban a intentar cada pieza de tecnología en el arsenal de seguridad del campus hasta que algo funcionara. Su primer intento involucró drones con sensores de calor. La lógica era sólida. Encontrar los puntos más cálidos en el sistema de ventilación para localizar a la serpiente. Lo que no tuvieron en cuenta fue que una universidad llena de diferentes especies alienígenas requiere alrededor de 15 zonas de control climático distintas. Los drones se confundieron tanto que terminaron siguiendo a un grupo de estudiantes de intercambio de un planeta volcánico durante 3 horas. Quizás, sugirió uno de los científicos del equipo de seguridad, un ser gaseoso llamado Dr. Puff, deberíamos intentar la disuasión sónica. Se sabe que las criaturas terrestres tienen sistemas auditivos primitivos. Intenté explicar que las serpientes realmente sienten las vibraciones a través de todo su cuerpo, pero ya estaban desplegando lo que parecían ser subwoofers espaciales por todo el edificio. La frecuencia resultante hizo que todos los seres cristalinos en el campus vibraran en armonía, crearon una resonancia cuántica temporal en el laboratorio de física, de alguna manera, ajustaron todos los traductores para hablar en pareados rimados. ¿Afectó esto al profesor Noodle? Ni siquiera un poco. Mientras tanto, la comunidad académica estaba teniendo un colapso total. El departamento de xenobiología había formado un comité de emergencia para reescribir todo su currículo sobre fauna terrestre. Pasé por su sala de conferencias y escuché debates acalorados, sobre todo, desde ardillas, pueden sobrevivir caídas desde cualquier altura. Hasta mapaches, tienen pulgares oponibles y habilidades de resolución de problemas. El profesor Klatt se había encerrado en su oficina, actualizando furiosamente sus artículos de investigación. A través de la puerta, podía oírlos murmurar, todo este tiempo pensábamos que eran inofensivos y incluso sus herbívoros son potencialmente letales. ¿Has visto lo que puede hacer un alce? Los estudiantes no lo estaban manejando mucho mejor. El grupo de apoyo del campus para seres de mundos de baja gravedad había comenzado a usar cascos protectores, convencidos de que las ardillas terrestres podrían aparecer de repente y demostrar sus habilidades de supervivencia a la velocidad terminal. Ciri, bendito sea su corazón bioluminiscente, todavía intentaba ayudar. Habían creado una presentación titulada Entendiendo la fauna terrestre malinterpretada, una guía para no entrar en pánico. Desafortunadamente, su investigación los llevó por un agujero de conejo en Internet, y ahora estaban teniendo crisis existenciales sobre los conejos reales. Jack, pulsaban ansiosamente. ¿Es cierto que los saltadores de tu planeta pueden calcular trayectorias complejas en tiempo real y que tus bestias acuáticas con pico son secretamente venenosas? ¿Te refieres a los ornitorrincos? Sus luces se atenuaron a una lavanda preocupada. Todo lo que sabemos está mal. La idea brillante siguiente del equipo de seguridad fue intentar atraer al profesor Noodle con cebo. Esto llevó a un debate intenso sobre qué podría comer exactamente una criatura de cinta, ya que todavía no habían aceptado completamente mi explicación de que las serpientes eran carnívoras. Según nuestra investigación original, anunció Comandante Sparks, consultando su base de datos desactualizada, las criaturas de cinta terrestre subsisten principalmente en vegetación y emociones positivas. Ni siquiera pude discutir con eso. Estaba demasiado ocupado tratando de averiguar cómo uno comenzaría a cebar una trampa con emociones positivas. Al final, terminaron colocando una variedad de artículos que incluían un bol de ensalada premium importada de 3 planetas diferentes, un cristal de felicidad del departamento de psicología, y, por alguna razón que todavía no entiendo, un pequeño generador antigravitatorio. El profesor Noodle, por supuesto, ignoró todo esto.
la gota que colmó el vaso vino cuando alguien del departamento de ingeniería sugirió que podrían intentar hackear la red neuronal del profesor Noodle usando frecuencias cibernéticas avanzadas. Tuve que ponerme físicamente frente a su equipo para evitar que intentaran establecer un enlace psíquico con una pitón bola. Miren, les dije al equipo de respuesta cada vez más desesperado, ¿han considerado simplemente revisar los lugares más cálidos del edificio y esperar en silencio? Me miraron como si acabara de sugerir que intentaran comunicarse con él a través de un baile interpretativo, que en realidad había sido la siguiente idea en su lista de planes. A veces, como dijo Comandante Sparks, reflejando dudas en su superficie cristalina, las soluciones más simples son simplemente distracciones de problemas más complejos. Y fue entonces cuando el personal de la cafetería llamó con un código Base, su designación para vida silvestre inesperada en las unidades de calefacción. Lo curioso de una crisis es cómo a menudo termina, no con una explosión, sino con alguien diciendo, aquí está, de la manera más anticlimática posible. Después de todo el caos, toda la tecnología avanzada y todos los intentos de captura cada vez más extraños, encontramos al profesor Noodle exactamente donde cualquier propietario de una pitón bola habría mirado primero, acurrucado en el lugar más cálido que pudo encontrar, profundamente dormido en la unidad principal de calefacción de la cafetería. El equipo de respuesta se había reunido en equipo táctico completo, armado con todo, desde redes láser hasta campos de contención cuánticos. Mientras tanto, simplemente me acerqué, levanté a mi serpiente dormida y la enrollé alrededor de mis hombros como una bufanda escamosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Eso es todo?, preguntó Comandante Sparks, su superficie cristalina mostrando patrones fractales de confusión. ¿Sin resistencia? ¿Sin exhibición de técnicas avanzadas de depredador terrestre? El profesor Noodle respondió bostezando y volviendo a dormirse de inmediato. Las plumas de la cabeza del decano Borblax se habían asentado en un tono confundido de malva. Señor Morgan, ¿está diciéndome que esta criatura, este terrorífico depredador terrestre que ha tenido a nuestro campus entero en vilo durante las últimas 8 horas, simplemente estaba durmiendo? Prácticamente me encogí de hombros, dando al profesor Noodle una caricia gentil. La pitón bola son básicamente fideos vivientes con una afición por los lugares cálidos. De hecho, son mascotas populares en la Tierra. ¿Mascotas? El profesor Cladd, que finalmente había salido de su oficina, chasqueó incrédulo. ¿Mantienen depredadores como compañeros? Oh, claro. Serpientes, gatos, perros. Incluso ratas y arañas, probablemente no debería haber mencionado las arañas. 3 especies diferentes en la multitud se desmayaron simultáneamente. La secuela de la gran caza de la serpiente llevó a algunos cambios bastante interesantes en la Universidad Galáctica. Primero, reescribieron completamente su currículo sobre fauna terrestre. Me pidieron que diera una conferencia como invitado, que consistió principalmente en mostrar fotos de varias mascotas terrestres y observar cómo el horror colectivo de la audiencia crecía mientras explicaba cosas como cómo los gatos traen regalos a sus dueños y cómo los hámsteres pueden caber a través de agujeros del tamaño de sus cráneos. La política de animales de apoyo emocional recibió una revisión importante, ahora incluyendo una sección exhaustiva específicamente sobre criaturas terrestres. Al profesor Noodle se le permitió quedarse, pero tuvo que llevar un pequeño dispositivo de rastreo, no que eso ayudara mucho, ya que descubrió cómo quitárselo en una semana. Pero el cambio más interesante fue cómo los estudiantes alienígenas comenzaron a ver la fauna terrestre. En lugar de la actitud anterior de «oh, qué lindo e inofensivo», ahora había un respeto saludable teñido de un poco de terror. La universidad incluso comenzó a ofrecer un nuevo curso, Estrategias de Supervivencia, comprendiendo la engañosamente peligrosa fauna terrestre. Ciri, quien se había designado como el biógrafo no oficial del profesor Noodle, comenzó un blog sorprendentemente popular llamado Fauna Terrestre, las cosas lindas que probablemente podrían matarte. Su publicación sobre ardillas se volvió viral a través de 3 galaxias. En cuanto al profesor Noodle, se convirtió en algo así como una celebridad en el campus. Los estudiantes realmente pedían tomarse fotos con él, aunque siempre desde una distancia segura. Algunos incluso comenzaron un club de fans, lo cual fue bastante impresionante considerando que la mitad de los miembros todavía tenían miedo de él técnicamente. El decano Borblax mantuvo el informe del incidente enmarcado en su oficina, posiblemente como un recordatorio de nunca subestimar nada de la Tierra, incluso lo lindo y somnoliento.
Sobre todo, lo lindo y somnoliento. Y yo, bueno, me gané la reputación de ser el humano que introdujo a la galaxia a la verdadera naturaleza de la fauna terrestre. Aunque honestamente, solo estoy esperando el día en que alguien traiga un gato doméstico al campus. Ahora, eso será una historia interesante. Fin. Postdata, para que conste, el departamento de xenobiología aún no se ha recuperado completamente de aprender sobre los tejones de miel. Algunas cosas simplemente no se pueden desver. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.